¿Cómo están? Qué alegría poder verles. Un momento más en que podamos abrir la palabra del Señor y poder meditar en ella. Abra sus Biblias ahí en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11. Poco a poco nos vamos acercando al final de esta epístola, que tiene grandes riquezas para nosotros. Una epístola que nos ha llenado de grandes bendiciones, poder comprender cómo el Señor Jesús se pasea en toda esta epístola y cómo el escritor va llevándonos y cercándonos a la persona del Señor Jesús. Creo, estoy convencido que la epístola a los hebreos es cristocéntrica. Cristo es el que es la médula de todo esto, y por eso entonces que el escritor le está diciendo a estos creyentes judíos, el peor error de sus vidas sería apartarse de Jesucristo. Y creo que no es el negocio. Acérquense a Jesús porque ahí hay seguridad. Así que hoy día vamos a seguir con este tema de la fe. La semana pasada vimos cómo el Señor hablaba a nuestras vidas nuevamente en el capítulo 11, y vimos, ¿cierto?, la fe de Abel, de Enoc. Y hoy día, por la gracia del Señor, nos toca ver y aprender de este hombre que se llama Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Les ruego que la puedan ya en sus Biblias leer, y si no trajo, ahí está proyectado en la pantalla. Dice así la palabra del Señor y después vamos a orar. Dice el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido o avisado por Dios acerca de cosas que aún no se veían, el diluvio, el agua, es imposible creerlo. Mire lo que hace Noé. Con temor, note eso, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe, note eso, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Oramos? Señor, de verdad tu palabra nos sorprende. Señor, gracias porque tu palabra es fiel, es útil. Gracias, Señor, porque en todo tiempo nos expones tu palabra en nuestros corazones para que podamos seguir creyendo en ti, Padre, y que la luz del Evangelio, Padre, pueda resplandecer en nuestros corazones. Señor, ayúdanos para que Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar en este mundo con tantas dificultades, tantas pruebas, pero, Señor, por la fe creemos que te podemos agradar, porque así dice tu palabra. Pero sin fe es imposible caer en gracia delante de un Dios tan grande y tan maravilloso. Señor, aumentanos la fe. Señor, te pedimos que no nos quites los problemas, no nos quites las pruebas. Lo que te pedimos, Padre, por amor, es que nos aumentes la fe para creer en ti. Señor, gracias porque nos alientas. Y, Señor, yo te pido que a las personas que van a escuchar tu palabra, y si están pasando por dificultad, por falta de fe, Señor, que este sea el momento en que puedan abrir sus ojos y puedan contemplar que tú eres Dios y eres un Dios todopoderoso. Gracias, Padre, por este tiempo. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente leemos el versículo 6 de la epístola a los Hebreos. Pero sin fe es imposible deleitarse o caer en gracia ante Dios, porque es indispensable, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que también Dios es un pagador de aquellos que le buscan. Y recuerden ustedes, en mi Biblia le tengo este versículo ahí y le tengo un subtítulo que dice: esta es una adoración perfecta. Por fe nos acercamos a Dios, por fe cantamos y por fe caminamos al respecto. Hemos visto, hermanos, si usted tiene sus apuntes ahí, tiene la introducción, hemos visto cómo la fe de un hombre, al presentar una ofrenda a Jehová, cambia la relación que hay entre el hombre pecador y un Dios santo.
cómo el hombre que ha pecado delante de Dios en la antigüedad estaba consciente de su pecado y qué es lo que hacía. Tomaba un animal y llegaba donde Dios y le decía: Dios, perdóname, y aquí está esto. Porque era un hombre que estaba consciente de la santidad. Amados, cuando hemos caído en pecado y cuando pecamos delante del Señor y estamos conscientes de su santidad, lo más rápido que tenemos que hacer es ir a sus pies y pedirle perdón. Y al hacer esto, estamos entonces siendo conscientes que Él es santo. Y al pecar hemos ofendido su santidad. Por lo tanto, vimos, recuerdan ustedes la semana pasada, cómo dos hombres, dos hermanos, que habían sido criados con lo mismo, fallaron en la adoración. Como vemos también en el Nuevo Testamento dos hermanas que habían sido criadas igual, pero una quiso estar más cerca del Señor y se echó a los pies del Señor y no quería salir de los pies del Señor, y la otra estaba sirviendo, cómo colocaba la servilleta, cómo colocaba la vajilla, cómo colocaba los vasos para servir al Señor. Y el Señor le dijo, e intentó esta mujer acusar a su hermana, y el Señor le dijo: mujer, esta ha escogido lo mejor. Muchas veces las vicisitudes de este mundo nos hace perder la fe en el Señor y creemos que Dios ya no está con nosotros. Entonces ahora vemos esto, contemplando. Abel de alguna manera entendió que sin derramamiento de sangre no es aceptado ningún sacrificio. Lo entendió Abel. ¿Cómo lo entendió este hombre? Tomó de lo más gordo, recuerdan ustedes, y lo ofreció al Señor. Y créanme, hermanos, que en la antigüedad esta era la forma en que Dios actúa. El hombre pecaba, el hombre tenía que ir donde Dios y presentarle una ofrenda. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y él lo entendía. Él lo entendía. Y miles de años después vemos al Cordero de Dios derramando toda su sangre en la cruz. Porque sin derramamiento de sangre no hay compra de pecado. Es imposible. Quiero llevarle, aunque no está en sus apuntes, pero quiero llevarle a lo menos a 4 conceptos. Si quiere anotarlos ahí, lo hago a sabienda para que usted pueda escribir estos 4 conceptos que necesitamos entender. ¿Por qué es necesario que un animal muera y que sea derramada su sangre? Porque por medio de esto Dios se satisface a sí mismo. Primero, cuando leemos ahí en Génesis 4:4, y es interesante, leamos primero ahí en Génesis 4:4 para poder darle el primer concepto. Dícese: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y lo que hace Jehová se agrada y mira con mucho amor el corazón de este hombre y acepta, pero tuvo que llevar un animal y sacrificarlo y matarlo. Entonces vemos aquí el primer punto, anótelo, que un cordero salva a un hombre. Un animal salva a un hombre en Génesis 4:4. Y vea cómo se va a ir desarrollando esta mente del Señor, este plan perfecto para poder salvar a los pecadores. En Génesis ya 4:4, un animal era suficiente para poder salvar a este hombre. Obviamente no salvar su alma, se entiende, ¿no? Para poder aceptarlo. El segundo concepto que vemos, por qué Dios es tan necesario que le llevemos sacrificios en el antiguo pacto. Si podemos leer ahí en Éxodo capítulo 12, vamos ahí. Y en este versículo, Éxodo 12, vamos a leer varios versículos ahí, capítulo 12:1. Habló Jehová a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmulará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En Génesis 4:4 vimos que un animal podía salvar a un hombre,
ahora en Éxodo vemos que un animal puede salvar a una familia. Y nos vamos acercando poco a poco a la cruz. Luego, cuando leemos un poco más adelante en Levíticos, capítulo 16, Levítico 16, tenemos otro concepto, y vamos a leer algunos versículos. Habló, dice Jehová, a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, y cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a tu hermano, a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Como el animal está presente también en la reconciliación entre un hombre pecador y un Dios santo. ¿Y qué es lo que hacemos en el tercer concepto? Luego, un animal puede salvar a una nación en el día de Yom Kippur, en el día de la expiación. Pero ahora nos vamos a lo más maravilloso que podemos contemplar. Juan, capítulo 1, y es lo más maravilloso que podemos leer de esto, porque aquí se consumó el plan perfecto de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice así: el día siguiente, o el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y sabe lo que dice Juan del Señor Jesús? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Se consumó. Se terminó. En la cruz del Calvario está nuestra reconciliación. En la cruz del Calvario está la paga de todos nuestros pecados. En la cruz del Calvario se abrió el acceso para que hombres y mujeres pudieran llegar con Él. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos con fe? ¿Lo hacemos con fe? ¿Estamos conscientes de que Dios está y todo el cielo está a nuestro favor? Y cuando estamos pasando dificultades, ¿realmente estamos conscientes de que Dios está con nosotros? Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. El punto número 1 que ustedes tienen en sus apuntes ahí tiene que ver, y vamos a estudiar un poquito con las características. ¿Por qué Noé está en el cuadro de los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos? ¿Por qué tenemos que imitar su fe? ¿Por qué el Espíritu Santo quiso plasmar, quiso colocar esta historia para nosotros? Y Jesús también reaccionó a esta historia y nombró a Noé en sus relatos. Entonces, como lleva por título el punto número 1, las características de Noé. No tan solo el Nuevo Testamento habla de Noé, en lo que nosotros pudimos contemplar ahora, que Noé fue usado por Dios para que creyese en Él y preparara el arca con temor y con obediencia. Pero creo que el Viejo Testamento tiene que decir también muchas cosas de este siervo, de este Noé. Así que vamos, sin vacilar, al capítulo 6 de Génesis. Y vamos a ver algunas características por qué este hombre está en las páginas del Nuevo Testamento y en las páginas de las Escrituras. Vamos a leer capítulo 6, versículos 8 y versículo 9 por mientras. Y mire cómo parte el 8. Curioso para nosotros, ¿no? Contemple un poco este versículo. Ese pero es indispensable en el texto. Es indispensable. ¿Por qué aparece ese pero? ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar? Bueno, lo vamos a descubrir ahora. Vamos al capítulo 6, versículo 1, para poder leer los versículos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, cogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que
desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y nota atención, ahora ponga atención a esto, ¿no? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil de las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. ¿Entiende ahora el pero? ¿Entiende el pero? Había uno que temía y tenía fe en Dios. Y mire lo que dice el texto: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué maldad más grande había? Pero había uno, este pero, que cambia totalmente y radicalmente el texto. Por eso que ahí podemos entender algunas características de Noé. Primero, en el versículo 8, dice que la fe de Noé y la gracia de Jehová. Cómo este hombre, en medio de una sociedad totalmente corrompida, haya gracia ante los ojos de Jehová. ¿No cree que nos está pasando lo mismo hoy día en esta sociedad corrompida, hermano? Sociedad totalmente mala y desvirtuada de las cosas, y están llamando a lo bueno malo y a lo malo lo están llamando bueno, y estamos nosotros ahí. Lo que hace el Señor es colocar a su iglesia en este mundo para que pueda brillar, para que pueda alumbrar en este mundo. Increíble. Quiero llevarlos, aunque no están en sus apuntes, a Efesios capítulo 2, porque es interesante este texto, aludiendo a que nosotros somos la luz de este mundo y que Dios nos ha puesto para que podamos también ser lámparas. Capítulo 2 de Efesios, versículo 10. Y Pablo le está diciendo a los hermanos lo siguiente: porque somos, te lo voy a traducir del original esta palabra, porque somos un poema, así dice. Porque somos hechura o somos un poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Padre, como la iglesia, la dejó en este mundo. ¿Sabe para qué? Para que el mundo contemple la gloria de Dios a través de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pedro, que Él nos sacó, ¿cierto?, cuando estábamos en las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Eso es lo que hace, para que alumbremos, reflejemos a Cristo en este mundo tan malo. No es tan diferente cuando vemos allá en Génesis, pero un hombre halló gracia ante los ojos de Jehová. La iglesia es puesta así, en un lugar para que todos la contemplen. Es una obra de arte. Hay otra versión que dice que la iglesia es una obra de arte. Y me pregunto, ¿dónde se ponen las obras de arte? ¿Dónde? A la vista de todos. En un lugar para que puedan contemplar esa obra de arte y puedan decir: wow, qué interesante. ¿En qué se habrá basado? ¿En quién se inspiró este pintor para hacer esta tan linda obra? El mundo tiene que ver eso en nosotros. ¿En qué se habrá basado Dios para haber puesto a la iglesia en este mundo? Para que el mundo vea que hay una luz que está reflejando a Cristo. Noé, en un mundo totalmente depravado, ¿sabe lo que hace? Halló gracia delante de Jehová. Halló gracia. El mundo estaba corrompido. El mundo tenía este dispositivo de su corazón malo de alejarse totalmente de Dios. Y eso es lo que ve Dios y le dice a Noé: Noé, tienes que hacer algo. Y más adelante vamos a ver qué es lo que le va a encomendar Dios a Noé. La fe de Noé y la gracia de Jehová se juntan. ¿Cómo Dios puede desde los cielos contemplar a un hombre y otorgarle gracia? Es increíble. Y después lo vamos a ir viendo cómo es esto.
Pero la pregunta es, ¿por qué Noé halló gracia delante de Jehová? Y la respuesta es una, porque fue un hombre íntegro, un hombre que amaba a Dios, un hombre que estaba consciente de la santidad de Jehová y un hombre que estaba consciente de que era pecador y que necesitaba temer. Y en un mundo totalmente malo, él quería brillar. En un mundo totalmente depravado, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por eso que el contexto que hemos leído ahí en Génesis capítulo 6 marca esto, la sociedad corrompida, no había nada que se salvase, nada, pero Noé halla gracia. ¿Sabe lo que hace Noé? Noé demostró su fe y su temor a Jehová, pese a vivir en un mundo totalmente corrompido. Amado, ¿te has puesto a pensar en esto? ¿Te has puesto a pensar que somos sus hijos? ¿Estamos hallando gracia delante del Señor en nuestro andar? Con nuestros pensamientos, con nuestro actuar. ¿Estamos brillando delante de un mundo? ¿Estará Dios tal vez diciendo lo mismo que decía de Job? Y le estaba diciendo a nuestro archienemigo, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has visto? Y nuestro enemigo dijo, interesante. Dios mostrándole a un hombre que era perfecto, que era digno de confiar. ¿Qué hizo de Noé algo especial? Obedeció y tenía fe. La fe es el medio para obedecer y someterse a la palabra del Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y créanme, por favor, hermanos, algo que les voy a decir. Nosotros no aumentamos nuestra fe cantando himnos, cantando coritos. Nuestra fe no se aumenta escuchando testimonios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esto tiene que ser en nuestra vida diaria, nuestro pan diario, alimentarnos. ¿Puede entender un poco cómo era el contexto de Noé? Y más encima, Dios le dice a Noé, Noé, vas a construir un arca, porque voy a mandar un diluvio. Nunca había llovido. Y Noé comenzó su trabajo. Nunca. Eso es temor reverente delante del Señor. La obediencia va a llevar a un temor reverente delante de Jehová. Es lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Lo recuerda, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Teme a Jehová. Y apártate del mal y agrada al Señor. Vive para Él. Honremos su nombre para que podamos hallar gracia delante de los hombres y delante del Señor. Amado, ¿estás brillando? ¿Eres una antorcha brillante? ¿Estás brillando dentro de un mundo, de una sociedad mala? Buena pregunta, ¿no? ¿Estás creyendo realmente que Dios está con nosotros? ¿Cuál era la característica de Noé al principio? Noé halló gracia. Dios se deleitó en Noé. Dios se complació de Noé porque halló gracia en él. Cuando vamos al segundo punto, Noé es un hombre con fe, es un hombre de integridad, Noé es un hombre obediente. Mire todo lo que hemos agregado ahí. Vamos a Génesis nuevamente, capítulo 6, versículo 9. Mire lo que vuelve a decir la palabra del Señor sobre Noé. En el versículo 8, ¿qué es lo que encontramos? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero ahora el versículo 9 dice lo siguiente, estas son las generaciones de Noé. Noé, mire lo que sigue. Increíble. Noé dice, era un varón justo, era perfecto,
y nuevamente vuelve a repetir la palabra generaciones. Note eso. Pero después, ahora viene lo más trascendente. Con Dios caminó Noé. Vimos la semana pasada a este hombre Enoc, que caminó 300 años con Dios. 300. Y no se aburrió. Ahí estaba, al lado de Dios. Vea lo que dice ahora. Estas son las características. Noé, en el segundo punto que ustedes tienen sus apuntes, Noé, un hombre con fe, Noé, un hombre de integridad, Noé, un hombre obediente a Jehová. Noé era un hombre justo. Salmo 37, lo voy a llevar ahí. Versículo 39. Salmo 37, 39. Dice el salmista, el rey David. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará de los impíos y los salvará. Noé era un hombre justo, eso es lo que dice el versículo 39, pero la salvación de los justos es de Jehová. Jehová va a pelear por ellos, y eso es lo que manda en el fondo la palabra del Señor. Noé era un hombre justo. Vea lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Los voy a pasear un poquito. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Guardó a Noé, un pregonero, un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero quiero decirle algo, hermano. Ahí hay una pregunta, creo que en sus apuntes, y que tiene que ver con esto. ¿Qué significa en aquel entonces ser justo? Porque eso es lo que dice la palabra del Señor ahí. ¿Qué es ser justo? Porque eso es lo que tenemos. Si volvemos un poquito a Génesis, capítulo 6, es el texto que estamos leyendo, amados. ¿Qué significa en ese mundo tan corrompido ser justo? Capítulo 6, versículo 9, estas son las generaciones. Noé era varón justo, que a lo mejor tenía un negocio y daba la boleta y era justo, pagaba sus impuestos, por eso era justo. No era así. Noé era un hombre perfecto, era un hombre íntegro. Primero, significa que Noé era íntegro, un hombre que no tenía que ser reprochado por nadie. No significa que era impecable, porque era un hombre pecador, sino que su vida era coherente con el Dios a quien él creía. Él le creía a Dios. Dios le dijo a Noé, Noé, prepara un arca, y él fue obediente y preparó con todas las medidas que aparecen ahí. Por lo tanto, Noé, creo que cuando hablamos de integridad, hablamos de perfección, no hablamos de impecabilidad, hablamos de que era coherente, era una vida íntegra. Lo que él era, lo que él pensaba, estaba siempre conectado con la palabra de Dios y era temeroso de Dios. Noé no era que tenía una condición o se comportaba en su hogar de una manera y en el mundo de otra manera. Noé siempre se comportó con temor delante del Señor. Mientras todos los demás vivían una doble vida o se entregaban a la maldad, ya vimos cómo era el mundo en ese entonces. La vida privada de Noé coincidía con su vida pública. Eso era. Noé no tenía 2 vidas, una pública y una privada. Tenía una sola vida, hermanos, no más que eso. Noé también estaba alineado con Dios.
Ser justo en aquel entonces significa rechazar el consenso social. Ser justo en aquel entonces significa renunciar a las cosas que el mundo me puede ofrecer para poder agradar a Dios. Ser justo es la vida de José, cuando tenía todo para pecar. Y él dijo, temo a mi Señor y temo a Dios, no lo voy a hacer. La mayoría de la humanidad había decidido vivir como si Dios no existiera, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, en cambio, decidió vivir como que si Dios fuera la única realidad posible en su vida, porque Dios caminó con Noé. Vemos otro aspecto de Noé, la lealtad en la indiferencia. Ser justo no era solamente no hacer lo malo, sino mantener la fidelidad. Mientras todos se burlaban de él, de Noé, Noé mantuvo la fidelidad a Dios. ¿Por qué Dios pide de nosotros integridad, amados? ¿Por qué Dios pide de nosotros que seamos temerosos de Él? Y debemos de hacerlo. ¿Sabe que Jehová, ahí en Génesis, para que usted lo pueda buscar, a los 99 años, Jehová le dice a Abraham, Abraham, sé justo delante de mí? A los 99 años, amado, Jehová le dice a Abraham, en Génesis 17:1, Abraham, anda y sé justo delante de mí. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Anda delante de mí y sé íntegro, sé perfecto. Jehová le pide al pueblo a ser íntegro antes de entrar a la tierra prometida, ahí en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 13. Y lo podemos buscar ahí en Deuteronomio 18:13. Le está diciendo eso antes de entrar a la tierra prometida, que sean íntegros, que no se dejen contaminar. Perfecto serás, dice, delante de Jehová tu Dios. Íntegros, van a poseer la tierra, pero tienen que ser íntegros. Y Noé halló gracia delante de Dios y nosotros también como iglesia suya. Y por último, el texto más conocido de la integridad, Job capítulo 1, versículo 1 en adelante. Cómo la integridad es la corona, cómo la integridad vista a estos santos hombres de Dios, ahí en Job capítulo 1, versículo 1 en adelante, para que lo busquemos, lo podamos revisar. Si lo pueden proyectar, por favor. Y lo podemos entender de esta manera, amados. Cómo Dios habla de este hombre. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y este era un hombre, mire las características. Aparece la palabra perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero como en una sociedad tan mala, pero ahí aparece un hombre para que nosotros podamos ver, ¿se puede lograr la santidad? ¿Se puede lograr el temor? Sí, se puede. Y no tan solo en este versículo, más adelante usted puede leer el capítulo 2 también de Job, cómo también Dios va a ratificar las características de este hombre. Y por último, el punto número 3, amados, tiene que ver, la fe de Noé permite caminar con Dios. ¿Le gusta caminar con Dios? ¿Sí? Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 9, nuevamente y leerlo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Solamente 2 hombres en las Escrituras se mencionan que caminaron con Dios. Una, Enoc, y ahora Noé. ¿Era superior a nosotros? No. ¿Qué marcaba la diferencia en un hombre dentro de una sociedad tan mala? Su fe, su temor al Señor, su obediencia al Señor, una obediencia a toda prueba. ¿Por qué Dios le permitió caminar?
¿Por qué Dios le dijo a Noé, ¿quieres caminar a mi lado? Primero la gracia fue sobre Noé, porque halló gracia delante de Jehová. Amados, esta es la clave. Para vivir una vida delante del Señor, debemos de buscar su gracia, ser temerosos al Señor. Su justicia, la justicia de Noé, fue el resultado de haber hallado gracia delante de Jehová. Eso hizo. Primero Dios lo miró con amor y esa relación capacitó a Noé para vivir de una manera totalmente diferente en un mundo totalmente corrompido. Por eso que el versículo 7 de Hebreos, que lo leímos, Noé creyó en las advertencias de Dios acerca de cosas que aún no se veían. Hermano, Noé tenía una fe ciega en Dios. Noé no se dejó corromper en una sociedad mala. Noé se mantuvo justo, íntegro, delante del Señor. Noé tenía una convicción profunda de que Dios era más real que cualquier otra cosa. Noé tenía un temor reverente. Noé no trataba a Dios como algo más. Él tenía un temor, una reverencia al Señor. ¿Sabe lo que significa caminar con Dios? El versículo 13 de Génesis 6 nos va a entender un poquito más esto. Mire lo que dice el 6:13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué es el momento este? En toda la generación que hemos estado hablando en Génesis 6, nunca Dios llamó a un hombre y le dijo, te voy a contar mis planes. Nunca. Solo a uno. ¿Por qué? Porque este hombre halló gracia delante de Dios. Dios se atreve a decirle a este hombre, voy a contarte lo que voy a hacer. Porque iban caminando juntos. Y tal vez en algún momento de esta caminata Dios le dice, Noé, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, te lo voy a contar a ti. ¿Y sabe lo que hace Noé? Al menos en 2 ocasiones. Noé fue un hombre con una obediencia absoluta. 2 textos que van a indicar esto, ahí en Génesis capítulo 6, versículo 22, después que Dios le da todas las medidas para hacer el arca, y cuánto le iba a demorar eso, y cuánto se iba a tardar en eso, y todo el sacrificio que iba a hacer. ¿Sabe lo que hace el capítulo 6, versículo 22? Después que recibió todas estas órdenes, en el capítulo 6, versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé no le dijo, Señor, ¿no estarás equivocado? Nunca ha llovido y tú me mandas que yo vaya a hacer un arca con ciertas características, en mucho trabajo. Se van a burlar de mí toda esta generación. Voy a ser el hazme reír de todo el mundo. Nunca ha llovido y tú me dices que haga un arca. Señor, ¿no estarás equivocado? ¿No te equivocaste de personaje o de historia o de tiempo? Vea lo que dice. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La fe produce obediencia. Y una obediencia sin ninguna tregua. La fe produce eso. La fe produce confiar en Dios, aunque sea lo más torpe para nosotros pensar, pero estará bien esto. Pregúntele a Abraham, amados, pregúntele a Abraham, cuando Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Se me ocurrió una idea. ¿Cuál? Entrégame a tu hijo. ¿Estás bien? ¿Está bien eso? Imagínate. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Obedece a Dios y se va al monte
donde Dios le había dicho que sacrificara a su hijo. Y no dudó en ningún momento, ¿no? Abraham. Y cuando levantó el cuchillo para poder sacrificar a su hijo, se oyó una voz y detente. Entiendo ahora tu fe inquebrantable. Amado, fe no es, como he dicho otras veces, que Dios nos va a sacar del hoyo. Fe es creer que Dios está con nosotros en el hoyo y nos va a hacer pasar por el tiempo que Él quiera, porque esos son medios de gracia para nosotros. Lo hizo así, capítulo 7, versículo 5, en la misma temática. Siguen las instrucciones. Solamente a medida, que quiero leer es el capítulo 7, versículo 2. De todo animal impío tomarán 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja y macho y su hembra. También desde las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar vida a la especie sobre la faz de la tierra, porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Y sabe lo que hace? ¿Sabe lo que hace Noé? Señor, esto es mucho trabajo. No. Vea, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Noé no quiso reducir la madera para poder que sea un poco más económico. Lo hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Todo. No hay ninguna duda. ¿Sabe lo que hace Noé una vez que termina toda el agua y que ya podía colocar sus pies sobre la tierra? Durante todo el tiempo que Noé estuvo en el arca con su familia, nunca hizo un holocausto, jamás, porque era un tiempo de juicio. ¿Sabe lo que hace? Y una de las cosas primeras que hace Noé al bajar del arca, hace algo increíble. Capítulo 8, versículo 20. Esto es lo primero que hace. Como dije anteriormente, en el arca no hubo holocausto, porque están bajo el juicio. Pero vea lo primero que hace Noé cuando baja del arca. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Qué precioso. Como una fe. Cómo Jehová se satisfacía en su siervo porque halló gracia en él. Noé una fe inquebrantable. Noé una integridad inquebrantable. Qué precioso. Y Noé también vemos ahora un adorador perfecto. ¿Sabe cuál es el resultado al final de esto? Que no yo me satisfaga por lo que hice. No creo que Noé haya mirado el arca y me quedo. Excelente obra, soy un excelente carpintero, ¿no? Creo que me voy a dedicar a enseñar carpintería, ¿no? No lo hizo. ¿Sabe lo que hace el versículo 21 de Génesis 8? Mire lo que hace. Mire a dónde llega la adoración de este hombre. No tan solo fue obediente, no tan solo fue una fe inquebrantable, no tan solo fue íntegro en todas sus generaciones, sino que también fue un adorador, y esa adoración llegó al reino de los cielos. ¿Y sabe lo que hace Jehová? Responde de una manera fenomenal, y percibió Jehová olor grato por su adoración. Y por este motivo Dios hace un pacto con Noé y le dice: Noé, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Nunca. Vea lo que dice el versículo 21 nuevamente. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he. Maravilloso. ¿Cómo podemos entonces acercarnos al Señor? ¿Cómo este hombre vivió en esta generación tan mala y agradó al Señor?
Yo quiero concluir con esto, amados. Podemos ver cómo los antiguos no tenían lo que hoy día disfruta la iglesia, hermano. Hoy día somos privilegiados en el mundo, en la época en que vivimos. Noé no tenía una versión de la Biblia con tapa de cuero. No tenía una Biblia con índice. No tenían nada. Solo ellos tenían, estos héroes de la fe de Hebreos 11, solo tenían algo que nada ni nadie los podía sacar. Tenían fe. Una fe inquebrantable. ¿Sabe cuál es el enemigo de la fe? ¿Sabe cuál es? Y muchas veces lo practicamos en nuestras vidas. Nosotros queremos todo rápido. ¿Sabe cuál es el enemigo de la fe? La impaciencia. Quiero comentarle algo y preguntarles, amado, ¿cuántos de ustedes, incluyéndome, tienen peticiones delante del Señor hoy día? ¿Cuántos? Todos, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a esperar a Dios? Pero nuestra paciencia nos impacienta y por eso somos impacientes. Y queremos con nuestra impaciencia poder acelerar los procesos de Dios. Cuando Dios dice, todo tiene su tiempo, pero la fe se va a descomponer con nuestra impaciencia. Queremos las cosas rápido. Y créanme que en Estados Unidos se ha llevado a pensar en esto. En la década de los 60 y de los 70, todos ellos querían rápido y por eso crearon tantas otras cosas, el microondas y otras cosas, incluso para que sea mucho más rápido el lavadero de todo lo que tiene que ver con la loza. Metían la loza, se la lavaban, no tenían que hacer absolutamente nada, pescaban algo con carne, lo tiraban dentro del microondas, todo rápido, 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 rápido. Dios no funciona de esa manera. Dios no funciona mal. Si creemos que tenemos fe y queremos creer en Él, entonces debemos estar dispuestos a esperar en Él. ¿Tú tienes peticiones? Entonces veamos lo que dice el Salmo 37 y finalizamos. Que creo que conocen el Salmo 37. ¿Qué es lo que dice el rey David en este Salmo? 40 versículos y nos va a enseñar grandes verdades. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. En vez de hacer eso, ¿qué es lo que dice el rey David? ¿Cuál es el consejo? Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué otra invitación hace este salmo? Deleítate en Jehová, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él entonces te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué más nos dice? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué va a hacer Jehová? Él hará. Versículo 7. Guarda silencio, cuidado. Cuidado con la impaciencia, guarda silencio ante Jehová. Y nuevamente dice, y espera en Él. Espera en Él. Amados, verdades. Mire lo que dice el versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Verdades. Y quiero terminar en sus apuntes. Aparecen las 3A.
que obviamente no les puse nada para que usted lo rellene ahora, ¿no? Y lo hice con intención para que a ver si los hago trabajar un poco. Podemos ver que los antiguos, como dije al principio, no tenían lo que hoy día la iglesia disfruta. Vemos a un Pablo y vemos a su compañero encerrados en una cárcel y cantando himnos y cánticos al Señor, y los presos los oían. Vemos como grandes hombres y mujeres morían, aserrados, como dice Hebreos 11, y cantaban al Señor cánticos. Estos hombres no tenían la Biblia en sus manos, pero tenían la fe, un tesoro que jamás debe ser arrebatado. Con ella, con esta fe, lograron alcanzar buen testimonio delante de Dios. Entonces lo primero que vemos ahí, estas 3A, agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice el texto. Se lo voy a leer. Vamos allá, porque creo que está el texto ahí que se los puedo dar. Hebreos capítulo 11, versículo 2. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces esto es agradar a Dios. Con mi fe voy a agradar al Señor, voy a hallar gracia delante de Dios. Si yo no voy a hallar gracia porque canto bonito, toco bonito, hermanos, voy a hallar gracia delante de Dios porque confío en Él. Él es mi sustentador. Lo que leímos en el Salmo 23, Jehová el Señor es mi pastor, nada me falta. Suficiente con esto. Eso es todo lo que necesito. ¿Qué más quiero? Si tengo a mi Salvador, que está al lado mío. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y no solo a ti. Y fuera de ti nada deseo en esta vida. Entonces, agradar a Dios por medio de la fe. ¿Qué nos va a permitir también la fe? El segundo paso, acercarnos a Dios. Eso dice. Y esa es la invitación también de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora Dios nos ofrece su trono celestial para acercarnos a Él. Nunca antes Dios había ofrecido su trono a hombres pecadores bajo la ley acercarse a Dios. Nunca. Hoy día el escritor le está diciendo a los creyentes, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia, igual que Noé, y hallar la gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿se puede confiar en Dios? Sí, se puede. Se puede. Usted confía en Jehová, no va a salir defraudado jamás. Podemos agradar a Dios con nuestra fe y podemos acercarnos a Dios con nuestra fe. Pero también podemos atender a la santidad. Debemos de estar conscientes, el tercer punto, atender, estar consciente de que Dios es santo. Agradar, acercarnos y atender a la santidad, estar consciente de la santidad, creer, pero así, con pie junto, de que Dios es santo. Por lo tanto, nosotros también debemos de ser santos. Agradar, acercarnos y atender a la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, el mandato que le da Pedro a los hermanos. Versículo 15, mejor dicho, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y mire lo que dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabe lo que es toda? Es lo que practicó Noé. En una generación mala,
en toda su vida reflejó a Cristo. Como cantamos los coros antes de los niños, en toda mi vida ha de verse a Cristo, en toda mi vida ha de verse a Él, en mi caminar, en mi andar, en todo ha de reflejar Cristo en nuestras vidas. Eso tiene que hacerse, hermano. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahora viene el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pregunto, ¿es una sugerencia? Es una sugerencia, ¿no? ¿Qué queremos hacerlo? Si estamos de buen humor, bueno, quiero ser santo. Es una orden, es un imperativo. Sean santos. Y el último texto que tengo para ustedes, Levítico, capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová, dice el Señor. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Hablando de sobre esta santidad. ¿Qué nos permite la fe antes de orar? Agradar a Dios, acercarnos a Dios y atender a la santidad. Si entendemos en nuestra vida, entonces seremos prósperos en nuestra vida espiritual y agradar al Señor en todo lo que Él nos demanda. ¿Oramos? Gracias, nuestro Padre, por tu palabra que es fiel y justa. Gracias, Padre, por este hombre, por Noé, que fue íntegro en un mundo, Señor, totalmente corrompido, pero halló gracia delante de ti. Guíanos, Padre, en este día, para que podamos, Señor, ser íntegros delante de ti, y te podamos contemplar, Señor, que tú eres un Dios santo, y que nos das la oportunidad también, por medio de la fe, de acercarnos ante este trono celestial, un trono donde tú estás sentado, Padre. Gracias, Padre, por concedernos este privilegio de poder escuchar tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, sin tu ayuda va a ser imposible, Señor, y muy difícil que podamos ser íntegros en este mundo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Y, Señor, te necesitamos cuando venga la prueba, para que podamos confiar en ti, que podamos deleitarnos en ti, Señor. Señor, ayúdanos para esperar en ti, para confiar en ti. Y eso lo vamos a hacer por medio de la fe. Señor, tú no te agradas de nosotros porque cantamos bien. Tú no te agradas, Padre, porque tal vez podemos ser fieles en algunos ministerios. Tú te agradas de nosotros porque podemos confiar en ti. Porque sin fe es imposible agradar a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en este gran desafío que nos das hoy día, de poder ser íntegros y confiar plenamente en ti, Padre. Solamente te lo pedimos, Señor, por misericordia, para gloria tuya. Te alabamos, Padre, y te damos gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.